¿Alguna vez te has despertado con el pecho apretado, el corazón acelerado y una sensación de amenaza inminente sin saber por qué? ¿Has sentido ese terror silencioso que te paraliza en medio de un día normal, cuando todo parece estar bien, cuando no hay ningún peligro visible, ninguna crisis real, pero tu cuerpo insiste en que algo terrible está por suceder? Tal vez has intentado respirar profundo, relajarte, convencerte de que todo está bien, pero la ansiedad persiste como una sombra que no puedes sacudir. Y lo peor es que cuando intentas explicárselo a alguien, te dicen que te calmes, que no es para tanto, que estás exagerando, pero tú lo sabes, esto es real, esto es devastador, y no tienes idea de dónde viene. Déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Tu ansiedad sin motivo aparente no es aleatoria. No es una falla química sin sentido. No eres débil, loco ni dramático. Lo que estás experimentando es el lenguaje desesperado de tu inconsciente intentando advertirte de algo que tu mente consciente se niega a ver. Carl Jung, el padre de la psicología profunda, entendió algo fundamental. La ansiedad no aparece porque sí. Aparece porque hay algo enterrado en las capas más profundas de tu psique que necesita ser visto, escuchado, integrado, y mientras sigas ignorándolo, tu cuerpo seguirá gritando. La mayoría de las personas busca soluciones rápidas, pastillas para adormecer los síntomas, técnicas de respiración para controlar las crisis, distracciones para olvidar el malestar. Pero nada de eso toca la raíz, porque la ansiedad sin motivo no es un problema que resolver desde afuera, es un mensaje que descifrar desde adentro. Si has llegado hasta aquí, es porque estás cansado de vivir en alerta constante, de sentir que tu propio cuerpo es tu enemigo, de despertarte cada día sin saber si hoy será uno de esos días en que la angustia te devora. Quiero mostrarte que hay una salida, pero no está en escapar de la ansiedad, está en atravesarla, en comprenderla, en descubrir qué está intentando decirte. Empecemos por la verdad más incómoda. Tu ansiedad existe porque hay una parte de ti que vive en el pasado y otra que vive aterrorizada del futuro, y ninguna de las dos habita el presente. Tu mente está constantemente proyectando amenazas que aún no han ocurrido o reviviendo traumas que nunca procesaste completamente. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que podría ser, tu sistema nervioso se queda atrapado en modo de supervivencia permanente. No puedes relajarte porque tu cerebro primitivo cree que estás en peligro constante, no porque lo estés, sino porque aprendió a interpretar la vida como una amenaza. Esto no comenzó ayer. La ansiedad que sientes hoy tiene raíces profundas que se extienden hacia tu infancia, hacia experiencias que quizá ni siquiera recuerdas conscientemente. Jung habló del inconsciente personal como ese depósito de recuerdos, emociones y experiencias que fueron demasiado dolorosas, demasiado abrumadoras o demasiado inaceptables para ser procesadas en su momento. Entonces las reprimiste, las empujaste hacia abajo. Construiste capas de olvido sobre ellas, pero el inconsciente no olvida, solo espera, y la ansiedad es su forma de recordarte que hay algo pendiente. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido ansiedad y al examinar tu día no encuentras nada que la justifique? Trabajo normal, relaciones estables, vida funcional. Entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo estar bien si todo está bien? Pero ese es precisamente el punto. Tu mente consciente dice que todo está bien, pero tu inconsciente sabe que no lo está. Hay algo sin resolver, algo sin nombrar, algo que necesita ser visto, y mientras no lo veas, tu cuerpo seguirá en alerta. La ansiedad sin motivo aparente es, en realidad, ansiedad con motivos que aún no has descubierto. Es el miedo a lo desconocido dentro de ti. Es la tensión entre quien crees que eres y quien realmente eres. Es la distancia entre la máscara que usas para el mundo y el dolor que escondes de ti mismo. Jung llamó a esto la sombra, todo lo que has rechazado, negado o ignorado de tu propia naturaleza. Y cuando la sombra no es integrada, genera ansiedad. Genera ansiedad, porque una parte de ti sabe que estás viviendo una mentira, que hay verdades que no quieres enfrentar, que hay emociones que no te permites sentir. Quizá aprendiste desde pequeño que mostrar miedo era inaceptable, que pedir ayuda era debilidad,
que sentir demasiado te hacía vulnerable. Entonces empezaste a cortarte de tus propias emociones. Construiste un personaje fuerte, controlado, capaz, pero por dentro, el niño asustado que nunca fue consolado sigue gritando, y ese grito se manifiesta como ansiedad, como esa sensación de que algo malo va a pasar, aunque no sepas qué, porque algo malo ya pasó y nunca lo procesaste, solo lo enterraste. Aquí está la verdad que duele. No puedes controlar tu ansiedad porque no puedes controlar lo que no conoces. Y gran parte de lo que genera tu ansiedad vive en el territorio del inconsciente, fuera del alcance de tu voluntad consciente. Por eso las técnicas superficiales solo dan alivio temporal. Puedes respirar profundo, meditar, hacer ejercicio, y todo eso ayuda en el momento. Pero si no vas a la raíz, la ansiedad regresa, porque su función no es torturarte, su función es despertarte. Jung decía que los síntomas neuróticos, incluyendo la ansiedad, son intentos del inconsciente de forzar una transformación. Tu psique está tratando de evolucionar, pero tú te resistes. Sigues aferrado a viejas estructuras, viejas creencias, viejos mecanismos de defensa que ya no sirven. Y esa resistencia genera tensión. Esa tensión se somatiza y terminas con el corazón acelerado sin razón aparente, con insomnio sin causa visible, con esa sensación de muerte inminente que no puedes explicar. Entonces, ¿qué hacer? El primer paso no es intentar eliminar la ansiedad, es empezar a escucharla. Pregúntale, ¿qué intentas decirme? ¿De qué me estás protegiendo? ¿Qué verdad estoy evitando? Porque la ansiedad es una guardiana, vigila las puertas del inconsciente, manteniéndote alejado de lo que aún no estás listo para ver. Pero cuando por fin te atreves a cruzar esa puerta, cuando enfrentas lo que hay detrás del miedo, la ansiedad pierde su poder. Si este mensaje está resonando contigo, si algo dentro de ti se está moviendo, suscríbete a este canal. No por mí, sino porque si esto te tocó, es porque estás listo para ir más profundo. Y en la siguiente parte descubriremos exactamente qué mecanismos inconscientes están alimentando tu ansiedad y cómo empezar a desmantelarlos desde la raíz. Ahora que entiendes que tu ansiedad no es aleatoria, necesitas saber esto. Hay fuerzas invisibles dentro de ti que están saboteando tu paz mental sin que lo sepas. Jung identificó varios arquetipos y mecanismos del inconsciente que cuando permanecen en la sombra generan ansiedad crónica. Y el más peligroso de todos es el que llamó la identificación con la persona. La persona es la máscara social que usas para sobrevivir en el mundo. O es el personaje que construiste para ser aceptado, amado, respetado. Es el tú que muestras en el trabajo, con la familia, en tus relaciones. El problema es que, con el tiempo, empezaste a creer que esa máscara eres tú. Te olvidaste de que estabas actuando. Y ahora vives con el terror constante de que alguien descubra quién eres realmente detrás de esa fachada. Esa es la ansiedad existencial más profunda, el miedo a ser visto en tu totalidad. Porque sabes, en algún nivel inconsciente, que no eres tan fuerte como finges, no eres tan seguro, no tienes todo bajo control. Y si alguien se acerca demasiado, si alguien rasca un poco la superficie, van a descubrir la verdad, que estás roto, que estás perdido, que estás asustado. Entonces gastas una energía enorme manteniendo la imagen, y esa energía no es sostenible. Tu sistema nervioso colapsa bajo el peso de la actuación constante. Y ahí está tu ansiedad, en la brecha entre quien finges ser y quien realmente eres. Jung advirtió que la identificación excesiva con la persona conduce a la neurosis. Porque cuando reprimes tu verdadero ser para encajar en un molde, todo lo auténtico se vuelve sombra. Tu vulnerabilidad se vuelve sombra. Tu rabia se vuelve sombra. Tus deseos se vuelven sombra. Y esa sombra crece en la oscuridad, generando ansiedad, depresión, autosabotaje. Porque no puedes matar partes de ti mismo sin consecuencias. Solo puedes esconderlas. Y lo escondido siempre regresa. Otro mecanismo inconsciente que alimenta tu ansiedad es lo que Jung llamó el complejo. Los complejos son núcleos emocionales cargados en el inconsciente, generalmente formados por experiencias traumáticas o dolorosas que no fueron procesadas. Funcionan como programas automáticos que se activan ante ciertos disparadores.
Por ejemplo, si de niño fuiste abandonado emocionalmente, desarrollaste un complejo de abandono. Ahora, cada vez que alguien se aleja aunque sea un poco, ese complejo se activa, y tu cuerpo reacciona como si el abandono original estuviera ocurriendo de nuevo. Sientes pánico, ansiedad, terror, no porque la situación presente sea realmente amenazante, sino porque estás reviviendo el trauma pasado. Los complejos operan fuera de tu control consciente. Por eso puedes saber racionalmente que tu pareja no te va a dejar, pero igual sientes la ansiedad del abandono. Puedes saber que no vas a fracasar, pero igual sientes el pánico del rechazo, porque no estás respondiendo al presente, estás respondiendo al pasado no resuelto. Y mientras esos complejos permanezcan inconscientes, seguirán controlándote. Seguirán generando ansiedad aparentemente sin motivo. Jung también habló de la ansiedad como síntoma de la individuación bloqueada. La individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres, de integrar todas tus partes fragmentadas en un todo coherente. Pero la mayoría de las personas se resiste a este proceso. Tienen miedo de cambiar, tienen miedo de soltar viejas identidades, tienen miedo de decepcionar a otros. Entonces se quedan atrapados. Una parte de ellos quiere crecer, evolucionar, transformarse, pero otra parte se aferra desesperadamente a lo conocido. Y esa guerra interna genera una ansiedad profunda. Es la ansiedad de saber que tu vida actual no te pertenece, que estás viviendo según las expectativas de otros, que has traicionado tu verdadero llamado, que estás desperdiciando tu existencia en una versión pequeña de ti mismo. Tu inconsciente lo sabe y grita. Y ese grito es tu ansiedad, es tu alma exigiendo que despiertes, que reclames tu vida, que dejes de fingir. Pero despertar duele, porque significa soltar todo lo que te daba seguridad falsa, significa enfrentar la incertidumbre, significa arriesgarte a ser rechazado por ser auténtico, significa atravesar el caos de la transformación sin garantías de que saldrás bien, y eso aterroriza. Entonces te quedas paralizado, no puedes avanzar porque tienes miedo, pero no puedes quedarte porque te está matando. Y ahí, en esa parálisis, la ansiedad se vuelve insoportable. Aquí hay otra verdad brutal. Gran parte de tu ansiedad viene de vivir en contradicción contigo mismo. Dices que quieres paz, pero eliges relaciones caóticas. Dices que quieres libertad, pero te encadenas a trabajos que odias. Dices que quieres sanar, pero te niegas a sentir el dolor que necesitas procesar. Esas contradicciones generan disonancia cognitiva, y la disonancia cognitiva sostenida genera ansiedad crónica, porque tu sistema nervioso no puede relajarse cuando estás viviendo en conflicto constante con tu propia verdad. Jung entendía que la salud psicológica requiere coherencia interna. No puedes estar en paz si hay guerra dentro de ti. No puedes estar tranquilo si estás traicionándote constantemente. Y la única forma de resolver eso es a través de la confrontación honesta contigo mismo. Tienes que mirar tus contradicciones. Tienes que admitir tus miedos. Tienes que soltar las mentiras cómodas y abrazar las verdades incómodas. Esto significa reconocer que quizá has estado viviendo la vida que otros querían para ti, no la que tú querías. Significa admitir que algunas relaciones te están drenando, pero te da miedo estar solo. Significa aceptar que has estado evitando tu propósito porque el camino asusta. Todo esto genera ansiedad cuando permanece inconsciente. Pero cuando lo traes a la luz, cuando lo nombras, cuando lo enfrentas, algo cambia. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero deja de ser un monstruo invisible. Se vuelve información, se vuelve guía. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar con esto? Primero, deja de ver la ansiedad como tu enemiga. Es tu aliada mal comprendida. Es la alarma del inconsciente diciéndote, hay algo aquí que necesitas ver. Segundo, empieza a llevar un diario de tus episodios de ansiedad. No solo los síntomas físicos, sino qué estabas pensando antes, qué situación estabas viviendo, qué conversación tuviste. Busca patrones, porque la ansiedad sin motivo siempre tiene motivo, solo que está oculto. Tercero, aprende a diferenciar entre miedo real y miedo proyectado. El miedo real responde a amenazas presentes. El miedo proyectado responde a fantasías del futuro o revivencias del pasado.
La mayoría de tu ansiedad es miedo proyectado. Estás en tu cabeza, no en el presente. Entonces practica regresar a la hora, no como evasión, sino como ancla. Y cuarto, empieza el proceso de integración de tu sombra. Pregúntate, ¿qué partes de mí estoy rechazando? ¿Qué emociones no me permito sentir? ¿Qué verdades no me atrevo a admitir? Porque todo lo que niegas se vuelve sombra. Y la sombra no integrada genera ansiedad. Pero cuando empiezas a abrazar tus partes rechazadas, cuando dejas de pelear contra ti mismo, algo profundo se relaja. En la siguiente y última parte, veremos exactamente cómo completar este proceso de integración, cómo transformar la ansiedad en conciencia, cómo pasar de ser víctima de tu inconsciente a ser el maestro de tu propia psique, porque la verdadera libertad no está en no sentir ansiedad, está en no ser controlado por ella. Continuemos hasta el final. Has llegado al punto más importante de todo este viaje, el momento en que decides si vas a seguir huyendo de tu ansiedad o si finalmente vas a atravesarla para encontrar lo que hay del otro lado. Porque aquí está la verdad final que cambia todo. Tu ansiedad no desaparecerá hasta que integres lo que está fragmentado dentro de ti. No se trata de técnicas para controlarla, se trata de un proceso profundo de reunificación psíquica. Jung llamó a esto la individuación, y es el trabajo más difícil y más liberador que puedes hacer. Porque individuarte significa dejar de ser quien te dijeron que fueras y empezar a ser quien realmente eres. Significa sacar de las sombras todo lo que has reprimido y darle un lugar en tu conciencia. Significa integrar el dolor, el miedo, la vergüenza, la rabia, el deseo, todo lo que has cortado de ti para sobrevivir. Y cuando logras eso, cuando todas tus partes están finalmente unidas, la ansiedad crónica se disuelve. Porque ya no hay guerra interna, ya no hay fragmentación, hay totalidad. Pero este proceso requiere valentía. Requiere que te sientes con tu dolor sin huir, que sientas tu miedo sin adormecerlo, que mires tus heridas sin culpar a nadie. Porque la sanación no ocurre en la evasión, ocurre en el encuentro. Tienes que encontrarte con las partes de ti que has abandonado, con el niño interior que nunca fue protegido, con el adolescente que nunca fue comprendido, con el adulto que sigue cargando traumas que no le pertenecen. Jung dijo algo poderoso: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Tu ansiedad es inconsciente dirigiendo tu vida. Son memorias del cuerpo gritando. Son partes fragmentadas de tu psique exigiendo atención. Y mientras sigas ignorándolas, seguirán saboteándote. Pero cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas a dialogar con tu inconsciente, cuando empiezas a integrar en lugar de reprimir, todo cambia. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Primero, tienes que crear un espacio sagrado de autoexploración. Esto puede ser terapia profunda, puede ser escritura terapéutica, puede ser meditación introspectiva, puede ser trabajo con sueños. Lo importante es que dediques tiempo regular a mirar hacia adentro sin juzgarte, sin intentar arreglar nada, solo observando, solo sintiendo, solo siendo testigo de lo que emerge. Segundo, aprende el lenguaje de tu ansiedad. Cada síntoma es un símbolo. El nudo en el pecho puede estar diciéndote que hay algo que necesitas expresar, pero estás callando. La opresión en la garganta puede estar señalando palabras no dichas. El temblor en las manos puede estar revelando miedo a actuar. Tu cuerpo habla en metáforas. Aprende a escucharlo sin literalidad, pero con profundidad. Tercero, practica la confrontación compasiva contigo mismo. Esto significa mirar tus sombras sin castigarte, reconocer tus contradicciones sin humillarte, admitir tus miedos sin